Bueno, y terminando el discurso y enlazando con lo anterior, imaginemos que yo estoy en un restaurante de Tailandia, pero bueno, en realidad estoy, bueno, en un restaurante de Tailandia en el siglo XVI, o sea, soy un misionero jesuita que ha llegado allí y me siento, digamos, en un restaurante tailandés del siglo XVI y al final le saco un objeto, pues no lo sé, el objeto más cotidiano que haya en Occidente. Hombre, naturalmente un reloj, con un reloj ya lo fliparían, pero qué sé yo, cualquier cosa que sea, que fuera común en el siglo XVI en Europa y que no lo fuera en Tailandia, incluso un pan hecho de una manera distinta a como se... Bueno, incluso, claro, un pan de trigo, ¿no? En lugar de viandas hechas a base de arroz. Vino, por ejemplo. Puedo llevar vino de uva frente a los vinos de arroz y las bebidas destiladas de arroz que pudieran tener allí. Pues ese objeto, que para mí es anodino y no significa nada, para el propietario de ese restaurante puede valer 10 y 50 y 100 y 200 euros, mucho más, puede tener un valor desmedido porque él le concede un valor que yo no le concedo. Él, al interpretar un objeto cotidiano que yo no pensaba usar para pagar, pues él puede aceptármelo como paga porque él lo interpreta de una manera insólita para mí, pero que para él sí tiene sentido, porque él le concede un valor que yo no esperaba que tuviera. Para mí eso no es dinero, pero para él puede ser dinero porque en su tierra no lo hay, es exótico. Y simplemente por el privilegio de ser único, pues él le asigna un valor monetario, un valor económico, crematístico, que desde luego para mí, que lo he sacado y que por lo tanto soy su emisor, pues no lo tiene. Dicho esto, sigo con... La verdad es que odio decirlo de dicho esto. Lo dicen mucho los ingleses cuando te dicen algo bueno y luego te van a despellejar. Así que bueno, continuemos. Vayamos a la escuela de Kazán. Quería poner en mis materiales una bonita imagen de Kazán. Ahora tiene unos edificios muy neoeslavos, unas cúpulas brillantes, enormes, pero lamentablemente en el tiempo en el que ocurre lo que voy a decir, esos edificios no existían y me parece que Kazán era una ciudad bastante fea, así que no lo he puesto para no engañar. Es decir, yo quiero enseñar la ciudad tal como la vieron los dos autores que voy a mencionar ahora, pero como en aquel tiempo no existían, no lo vamos a dejar por... Vaya, con esta ciudad sí se le ocurrían grandes ideas. No, parece ser que ellos vivieron en una ciudad bastante fea. Bueno, pues en Kazán, en la ciudad de Kazán, la ciudad rusa, o sea, la ciudad del Imperio Ruso de Kazán, los polacos Jan Mieczysław Baudouin, apellido francés, Jan Mieczysław Baudouin de Courtenay, perdón, es que se me ha contagiado la pronunciación polaca. Vamos a ver. El nombre es polaco y lo que viene después es francés. Porque en los imperios pasa esto. También pasa en el Imperio Austrohúngaro. Que la gente tiene a lo mejor un nombre alemán, un apellido croata y un segundo nombre húngaro. Esto pasa porque Polonia formaba parte del Imperio Ruso. Jan Mieczysław Baudouin de Courtenay y su alumno Mikołaj Habdank Kruszewski. O sea, en suma, Baudouin de Courtenay y Kruszewski, su discípulo Kruszewski. Bueno, pues fonema ya hemos dicho que era un término inventado, porque también se las traía por Antoni Dufruge. Bueno, en fin, Dufruge inventó lo de fonema, pero oponerlo a otra cosa, que es el morfema, que es lo que prácticamente da nombre... Prácticamente no, da nombre a la disciplina occidental tal como estudiamos nosotros en el centro de morfología. Opusieron el fonema, que es el detalle del sonido, cómo se detalla y describe el sonido dentro de una cadena hablada. Un sonido pues vendría a ser como al escribirlo sería un fonema. La descripción gráfica de un sonido sería un morfema. Un fonema para Dufruge. Luego será otra cosa distinta. No de un sonido, que simplemente como suenan las cosas, sino de un
Un fonema será un sonido distintivo, un sonido que hace que una palabra pase a ser otra. Como llego, llegó, pues ahí el acento es fonemático, es un fonema. El fonema acentual de intensidad, el hacer más intensa una sílaba, hace que la palabra llego se convierte en una completamente distinta, cambia el significado, con llegó. No es lo mismo yo llego que él llegó, no es lo mismo. Y lo único que cambia es el acento. Por eso decimos que en español el acento es fonemático y como su expresión gráfica es la tilde, hay que poner tilde siempre porque si no, no se está escribiendo en español. La tilde o acento gráfico es imprescindible ponerla siempre. Bien, pues como digo, Baudouin de Courtenay, que viendo sus imágenes mis alumnos dicen, un hipster. Bueno, la verdad es que a él sí le sentaba bien la barba, no como a los hipsters. Bueno, pues Baudouin de Courtenay y su discípulo Kruszewski, también que siguió trabajando después de su muerte, entonces más o menos el que hizo la oposición recogiendo los papeles del maestro fue Kruszewski. Fue Mikołaj Habdank Kruszewski. Pues ellos opusieron la unidad mínima de la prosodia, de lo que suena, el sonido, eso lo llamaron el fonema. Fíjense que mínimo es un acento, porque ni siquiera es una letra, ni siquiera lo representamos como una letra, lo representamos con un signo, y sin embargo eso es un fonema. El sonido que es un acento, que no es un sonido en sí, sino poner más intensidad en un sonido, es un fonema, es una unidad mínima. Y el morfema es la unidad mínima, o sea, para estos dos autores, de significado. Por ejemplo, no ya es una unidad mínima, incluso la N que sirve para introducir negaciones, que por cierto no es la N que hay en nadie, la N de nadie no viene de ahí, viene de nacidos. Y bueno, puedo explicar esto en un momento, porque nunca viene mal explicar ciertas cosas. Hay gente que ve que no tiene N, ni tiene N, entonces asociamos correctamente la N con la negación. Al igual que la R la asociamos con hacer algo, con la acción. La R la asociamos con la acción. Los verbos en infinitivo terminan con R y esa R indica una acción. Los verbos con R tienen un equivalente a los sustantivos, que son los sustantivos con R, como panadero, colector, recaudador, embalsamador. Todos esos verbos que terminan en R también nos indican una acción, nos indican todos esos sustantivos. Por cierto, verbo también se puede usar como sinónimo de vocablo, de palabra, pero bueno, todos esos nombres, recaudador, embalsamador, colector y panadero, vendimiador, todos esos sustantivos con una R indican que esa gente hace algo. ¿Qué hace un vendimiador? Pues vendimia, él vendimia, yo vendimio, tú vendimias, nos remite a un verbo. Esa R nos remite a una acción. Pues la N, en cierta medida, nos remite a una negación. Pero no nos confundamos con nadie. No nos confundamos con nadie. Por cierto, en nunca también es... porque nunc en latín significa ahora. Y en español significa todo lo contrario. O sea, es como cuando uno va a un restaurante mexicano y le dicen ahorita viene, señor, o dicen ahoritita o ahorititita, y cuantos más diminutivos menos va a llegar más tarde. Es decir, ahorita es... para nosotros parece inmediato, ¿no? Ahorita mismo, ahorita quiere decir siéntese usted ahí y acabará como la Catrina, porque ese diminutivo no es intensificador de sí, una hora muy pequeño, sino una hora de ahorita me lo tomo con calma, una horita de importancia, no de tamaño, no de dimensión cronológica, no de el arco que abarca, sino de lo que a mí me importa ese ahorita, que me importa muy poco. Ahorititita, Pues algo parecido con el nunc y el nunca. Para ellos es, o sea, esa N no es... no, es que en latín nunc es ahora, pero ese nunca viene de nunquam, que sí tiene valor negativo. Nunquam.
sí tiene matiz negativo. Pero nosotros decimos, no hay nadie. No hay nadie. Y esa N de nadie nos suena a negación. A negación. Nadie. Ninguno. Nunca. Pero no. Viene de otra cosa. Viene de otra cosa. ¿Cómo se dice en inglés? No hay nadie. There's nobody. Ahí, o sea, literalmente ahí es no cuerpo. Ahí es no cuerpo, como diciendo no persona. Está bien, hay no cuerpo. Hay una sola negación. En cambio, al decir no hay nadie, parece que estamos haciendo una doble negación. Es decir, sí hay alguien, porque si nadie es no alguien, no alguien es alguien. Pero no es una doble negación, porque nadie no es un negativo. Nadie viene de nati, que significa nacidos, personas. No es negativo. Entonces, al decir no hay nadie, estamos diciendo no hay nacidos, no hay gente, no hay como los cuerpos, ¿no? Pero nosotros, en lugar de decir no body, no cuerpo, decimos body, cuerpo. No hay cuerpo, no hay nacidos, no hay nadie. No es una doble negación. No es una doble negación. Todo viene de interpretar mal una N. De interpretar mal esa N que no es de negación, sino de una palabra distinta. Entonces el español es una lengua lógica, y que los ingleses no se asusten al decir, pero es que es negativo, porque a ellos les suena que nadie es una negación. No es una negación. Nadie es positivo, es alguien. Entonces no hay nadie, es como decir no hay personas. Sí, es lógico. El español no incurre en llamar negación a una doble negación, que es una afirmación. Bien, bueno, esto en lo que respecta a Baudouin de Courtenay y Khrushchevsky, la escuela de Kazán. Luego ya nos vamos a los sabios germanos. Estos son los sabios del Imperio ruso. Ahora nos vamos a otro imperio, a los imperios germánicos, al dominio de habla alemana, y tenemos al gran erudito Jakob Wackernagel. Jakob Wackernagel, que se pone a estudiar directamente a Pánini. Ya no es un estudio del sánscrito así en general, sin detalle, como hacía Saussure, que también estudiaba Indoeuranio, ¿no? Esto ya es sentarse y ponerse a estudiar a Pánini con todo detalle y atención, como de alguien del que Europa puede aprender muchísimo, y la ciencia europea puede aprender muchísimo. Y el discípulo de Wackernagel continuó su labor, que fue el gran lingüista general, Leonard Bloomfield, que escribió su famosa obra El lenguaje. Bien, un concepto muy importante que Bloomfield tomó de Pánini fue el de cero. Los egipcios, los griegos y los romanos no sabían lo que era el cero posicional. Ellos restaban 1 menos 1 y se quedaban ahí con la boca abierta, se quedaban sorprendidos, se quedaban perplejos, ¿no? ante la idea de no ser. Por cierto, eso me recuerda que el árabe dice nada, o sea, nada será igual, no hay cosa nacida, res nata, no hay cosa nacida. Lo dice de una manera muy parecida a nosotros. Quizá hayamos tenido alguna influencia. No necesariamente, porque las otras lenguas, el árabe es un camino mutuo, como las lenguas germánicas y las románicas. El árabe dice, bueno, de hecho hay un cuento de Yuha, que en egipcio, en el dialecto egipcio se llama Goja, porque los egipcios, el jim, que es como la che mojada de los canarios, de muchacho, ¿no? Pues ese jim de muchacho, que es parecido a una che pero sonora, no es una che. Es que precisamente la gracia está en que los canarios no dicen muchacho, dicen muchacho, que no es muyallo, como a nosotros nos puede sonar a muyallo, pero se parece más a una che que... Bueno, en fin, que ese jim
los egipcios directamente lo pronuncian como G. Entonces no dicen yuja, no dicen yuja, dicen goja, porque la U también la abren. Bueno, en fin. Un cuento de Goja. Un cuento de Goja es en el que le piden vigilar una cosa a Goja, que es un tonto, pues un tonto sabio, que al final deja en ridículo a quienes intentan. Le piden que vigile una cosa y él pregunta, bueno, ¿y qué me vas a dar a cambio? Y le dicen, la shayu. En árabe muy clásico, la shayu, ¿no? Pero la shay, que significa no cosa, que es la manera en árabe de decir no cosa. La shay, no cosa. Eso es nada, ¿qué te daré? Nada. Y cuando vuelve, muy bien, me has vigilado la cosa, de repente Goja, reclama su no cosa. Y le dice, me has dicho que me ibas a dar la shay, por esto, me ibas a dar no cosa, quiero mi cosa. Y claro, el que se lo ha encargado se queda perplejo. Y bueno, al final, en realidad no sé si lo estoy contando bien porque el que queda mal es Yuja. Seguramente creo que es Yuja el que pide que le vigilen algo y hay un listillo que luego le reclama nada. Eso tiene más, sí, lo he contado mal, ¿no? El listillo le reclama nada y le exige, quiero la shay, dame la shay. Y dice Yuja, bueno, muy bien. Claro, es un aprieto porque es un incumplimiento de contrato, aunque sea un contrato verbal, lo está poniendo en una... Se queda, bueno, pues yo a este tengo que darle no cosa. Y dice, mira, ahí hay una piedra, ¿verdad? Levanta la piedra y le pregunta, ¿qué hay debajo de la piedra? Y dice él, la shay. Y dice, ahí lo tienes. Y así se ahorra un problema judicial. Bien, pues que en árabe es igual que en inglés, no cosa. Mientras que en español decimos cosa, y por eso tenemos que decir no. ¿Qué hay ahí? No cosa. En cambio nosotros, quiero decir, en árabe dice ahí hay no cosa. Ahí hay la shay. Pero nosotros tenemos que decir ahí no hay cosa. Y eso es lo que significa nada. Bueno. La nada es un concepto complejo, o sea, se sabe lo que es nada, ¿no? Pero bueno, es muy complejo, porque ya digo, nada, el decir que debajo de la piedra no hay nada, o que hay la shay, o que hay no thing, es una nada relativa, no es la nada absoluta. Definir la nada es algo tan difícil como definir algo, como definir cuando hay algo y más bien no hay nada, cuando hay que definir la unidad, y ya hemos visto el gravísimo problema que tiene el diccionario de la Real Academia con definir uno. Bien, pues con todo lo complicado que es definir la nada, shunya, la shay, bueno, en sánscrito shunya, hay una escuela filosófica que son los shunyatas, con todo lo difícil que es eso, los mayas, primero, y luego los indios, llegaron a un concepto mucho más complejo que es el de la nada posicional, el cero posicional. Los mayas, pues sí, parece que llegaron antes, pero no lo aplicaron a la gramática que sepamos. Los indios sí, entonces vamos a centrarnos en los indios, y por eso digo que todo esto nos viene del estudio que Fakernagel hace de Panini.